Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, mantiene hasta nuestros días una serie de símbolos históricos que dan prueba de su importancia en la historia de esta ciudad del sureste mexicano. Pese a ser percibida como una ciudad con poca identidad originaria, sin antecedentes del trazo clásico posterior a la conquista, no lo es del todo, ya que cuenta con una serie de monumentos, edificaciones y elementos que prueban lo contrario. Acompáñanos a un recorrido por la historia en el Sendero de la Memoria con Roberto Ramos Maza. Este recorrido tiene como objetivo mostrar principalmente dos cuestiones. Uno, que Tuxtla es una ciudad que tiene una historia de varios siglos, que no es una ciudad joven como se piensa muchas veces. Y lo otro es que tiene también un centro histórico donde están señalados a través de monumentos, a través de lugares, a través de personajes, a través de cuestiones intangibles, la historia de varios siglos de la ciudad. Y que además a lo largo de este recorrido se encuentran varios de los monumentos, algunos incluso catalogados ya sea por las autoridades federales o municipales, y que dan sentido a esta idea de que Tuxtla sí tiene un centro histórico. Lo comienzo en la Estatua de la Libertad por varios motivos. El primero es que es una estatua que ha estado presente desde los años 20 del siglo XX en este parque central. Ha tenido muchas ubicaciones, a veces no ha estado a la vista, a veces está guardado en bodegas, la han vandalizado, pero ha resistido, por lo tanto es un ejemplo de resistencia, de una permanencia de la identidad de Tuxtla. Aparecen fotografías de los años 20, de los años 30, de los años 60, y ahora, un poco escondida, sigue estando presente en esta plaza principal de la ciudad. Se dice tradicionalmente que la estatua es un regalo que Porfirio Díaz le hizo a la ciudad por conmemoración del centenario de la independencia. Así que esta Estatua de la Libertad para mí representa un icono del recorrido, pero además un icono del centro histórico de Tuxtla, a la manera del que es el ángel de la independencia respecto a la Ciudad de México. Tuxtla Gutiérrez le debe su apellido a Joaquín Miguel Gutiérrez, uno de los tuxtlecos más ilustres, un personaje que está vinculado al proceso de independencia, al proceso de federación a México, a las primeras luchas entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, que fue gobernador del estado, fue también antes diputado, y además uno de los personajes que está vinculado con este escenario. La plaza principal de Tuxtla no solo refleja la historia de la ciudad, sino también la propia historia de Joaquín Miguel Gutiérrez, porque en torno a ella se encuentra el lugar donde estuvo la casa donde nació, la casa de su familia, que ocupa ahora la oficina de telégrafos y correos. Y también aquí en esta plaza se encuentra el lugar donde murió a espaldas de la catedral, en el llamado anteriormente Callejón del Sacrificio, y además aquí está la escultura que lo recuerda, y en la escultura, que es una escultura muy correcta desde el punto de vista plástico, se resguardan en el basamento los restos de don Joaquín. O sea, don Joaquín está permanentemente viendo a su ciudad, a la ciudad a que le dio nombre, y además curiosamente la está viendo con una perspectiva que él conoció sobre todo en el plano de 1802, el plano más antiguo de la ciudad.
El plano de 1812 es el más antiguo que se conoce hasta ahora de Tuxtla y nos muestra la organización de la parte más central de la ciudad, que hay que considerar en un detalle importante. El pueblo zoque de San Marcos Tuxtla fue organizado por los frailes dominicos en el siglo XVI. Los frailes dominicos, además del vicariato de Chiapa, a pesar de ser un pueblo zoque, dependió del vicariato de Chiapa, que pertenecía a otro grupo étnico y lingüístico. Pero en este plano podemos ver cómo está la intersección de la calle central, la avenida central, que fue justo la organización básica de este trazado endamero que es muy propio del siglo XVI. Entonces tenemos aquí un elemento que desmiente dos cuestiones muy comunes en la idea de Tuxtla, que Tuxtla no tiene nada colonial y tiene dos elementos que aquí son visibles hasta la actualidad. Uno es la traza de la ciudad, es la traza endamero propia del siglo XVI y organizada por los dominicos, y la otra es la propia catedral, que como se puede ver en el plano de 1812 sigue siendo el mismo edificio, e incluso su parte posterior, donde está el crucero y el ábside, siguen siendo los mismos de la época colonial, seguramente construida durante el siglo XVI. La plaza central de Tuxtla cuenta la historia de la ciudad desde su fundación y su organización en los 4 barrios originales de Santo Domingo, de San Jacinto, de San Miguel y de San Andrés, hasta acontecimientos muy trascendentales, sobre todo en el siglo XX. Al haberse convertido en capital del estado, se fueron haciendo remodelaciones de la plaza principal y con ello se fueron borrando muchos testimonios del patrimonio construido, del patrimonio tangible. Posiblemente la que causó la mayor herida en la memoria y en la identidad tuxtleca fue la remodelación de los años 80, cuando se perdieron incluso edificios valiosos desde el punto de vista arquitectónico. Precisamente aquí, en este lugar donde me encuentro, donde no hay nada, existió la Biblioteca Pública del Estado, un edificio Art Deco, de la colección de 5 o 6 edificios de ese estilo en la ciudad, todos desaparecidos, por cierto. Su pérdida significó una pérdida de un edificio importante en términos arquitectónicos, pero también el depositario de un gran acervo bibliográfico y documental sobre la ciudad y el estado. Pero no solamente eso se ha perdido, enfrente, cruzando lo que fue en algún momento la primera avenida norte y que ahora está interrumpida por esta plaza, había una pequeña manzana donde en una casa en los años 20 vivía un personaje que pocos tuxtlecos saben que vivió allí y que vive en Tuxtla, un personaje que sería muy famoso en México, María Félix. Vivió de adolescente precisamente en una casa situada en un lugar también ahora vacío de la Plaza Cívica. Es otro ejemplo de cómo los lugares, aun que no tengan algo construido, siguen significando un elemento simbólico de todos los acontecimientos que se han dado en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Santo Domingo es uno de los 4 barrios originales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, de San Marcos Tuxtla. Es uno de los barrios del siglo XVI y tiene la peculiaridad actual de que es el único que conserva la capilla. La capilla es una muestra de la arquitectura, digamos, popular de la época, posiblemente construida como la vemos ahora en el siglo XIX. Tiene una interesante fachada que remite a algún estilo que el propio maestro de obra seguramente puso de su talento,
y que además tiene características que lo vinculan a otros ejemplos de la arquitectura colonial religiosa de Chiapas. Es una pequeña nave sencilla como una caja, tiene una techumbre de teja. Es en sí uno de los edificios más valiosos del centro de Tuxtla por esas características de la arquitectura, pero también porque marca el centro junto con su atrio, que todavía persiste en forma de parque, de uno de los barrios originales, que además fue un barrio muy importante. Precisamente la importancia de este barrio en la conformación original de la ciudad se nota cuando, al volverse Tuxtla capital del estado, se tuvo que buscar un lugar para el Palacio Municipal, y el Palacio Municipal, ya en la época postrevolucionaria, ya digamos en los años 20, se construyó precisamente frente a esta plaza que era el atrio de Santo Domingo, y que ahora es la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. Lo curioso que vemos con el edificio es que, aunque ahora no lo note la mayoría de la gente que pasa apresurada en las calles aledañas, es que es un edificio muy antiguo, pero no conserva su fachada original de la que tenemos fotos, pero el edificio es el mismo. Es un edificio que ha sido, además, no solamente la presidencia municipal original, sino que además ha tenido funciones escolares y ahora estrictamente culturales. De ahí la importancia que puede denotarse del barrio. El barrio ha sido un centro desde siempre del poder político, del poder administrativo y también, desde luego, de la tradición y de la cultura. Uno de los elementos que más identidad le da al paisaje urbano y a la memoria de Tuxtla es la arquitectura tradicional, la de las grandes casas o de las pequeñas casas construidas con adobe, con tejado. Hay muchas todavía en lo que yo considero el centro histórico de Tuxtla, pero el barrio de Santo Domingo tiene varios ejemplos notables de esta arquitectura, sobre todo en esta calle donde me encuentro, que es la Tercera Norte. Una de ellas es la casa que se encuentra en la intersección de la Tercera Norte con la Primera Poniente, porque además de que muestra todas las características de lo que eran las casas grandes del centro de Tuxtla a fines del siglo XIX y principios del XX, muestra también una cosa interesante del trabajo tuxtleco, que es el refinamiento en el trabajo de la carpintería. El portón es uno de los mejores ejemplos que quedan varios afortunadamente, pero se van desapareciendo porque en el caso de la arquitectura tradicional no ha habido una política de conservación, de preservación y de dignificación de estos elementos que, como ya mencioné, son cruciales para entender, por un lado, la historia de la ciudad, pero también para entender el paisaje urbano. Ya en el barrio de San Jacinto se encuentra este ejemplo de la arquitectura tradicional tuxtleca, no solamente en términos generales, ya el conjunto de toda la casa, sino específicamente en el trabajo que significó el zaguán, esta hermosa puerta, que es de los testimonios que quedan de una muy habilidosa carpintería local. La intersección de la calle central indica que vamos a pasar del barrio de Santo Domingo al vecino barrio de San Jacinto. Pero antes hay que mencionar, todavía dentro del barrio de Santo Domingo, que en la calle central norte estuvo la casa de un personaje muy importante para la memoria de la ciudad. Se trata de don Romualdo Moguel, don Ruma, y es famoso porque los varios medios de comunicación, periódicos, revistas nacionales e internacionales lo calificaron como el periodista más extraordinario del mundo. ¿Y por qué era eso? Porque él hacía su periódico La Estrella de Oriente, la escribía a mano, era un trabajo arduo, y ya que los tenía listos, enrollaba cada papel con sus noticias, lo que él consideraba importante, las noticias de la ciudad sobre todo, y las entregaba a los habitantes de Tuxtla. Era toda una ceremonia recibir la Estrella de Oriente, la entregaba en las casas, la entregaba a los transeúntes.
Juan Romualdo Moguel Orantes nace en la finca Morelia del Valle de Cintalapa. Fue un personaje de la época que la vestimenta que utilizaba, traje, saco, camisa, su sombrero de bombín, una persona quizás demasiado inteligente para la época. Era el único, creo que a nivel mundial, que escribía su periódico a mano. No se sabe cuántos ejemplares realizó. En pleno barrio de San Jacinto, en lo que fue el terreno de una guarnición militar, se construyó en los años 40 el Mercado 20 de Noviembre, conocido también como Mercado de las Flores, que ya es una de las construcciones señaladas y protegidas por la Comisión de Protección del Patrimonio Construido de Tuxtla Gutiérrez. Por sus valores arquitectónicos representa las corrientes arquitectónicas de ese momento, de ese paso abierto hacia el funcionalismo, por mencionar un ejemplo. Representa también un paso hacia lo que era la obra pública en la época, el mercado, pero además este lugar, aparte de sus valores arquitectónicos respecto a esta mitad del siglo XX, también tiene que ver con otros elementos no solo históricos, por lo que pasó antes aquí, cuando era una guarnición militar, donde fusilaron al hermano del gobernador Carlos A. Vidal, sino que también tiene elementos del patrimonio intangible. Uno, desde luego, es su dedicación a la venta de flores, que siempre hará un lugar especialmente interesante, pero también a la cuestión gastronómica. Aquí se puede probar algunos de los alimentos muy propios de Tuxtla, del centro de Tuxtla, del mediodía tuxtleco, como son los taquitos dorados, las empanadas, el pozol, la bebida más tradicional y emblemática de la ciudad, y por lo tanto hay muchos elementos que se cruzan, independientemente de los arquitectónicos, en este corazón del barrio de San Jacinto. Estamos en el centro del segundo barrio de nuestro recorrido por el centro de Tuxtla Gutiérrez. Es el barrio de San Jacinto. Aquí se construyó en el atrio precisamente del templo de San Jacinto el Centro Social Francisco I. Madero, ahora llamado Teatro Francisco I. Madero. Este teatro sustituyó al antiguo Teatro Rabasa, que a su vez fue fundado como Teatro del Ayuntamiento en 1888 y fue el primer teatro del Estado. Tanto el Teatro Rabasa como el Centro Social Francisco I. Madero son la historia de las artes en Tuxtla, de la vida social, del civismo. En ese teatro se dieron, por ejemplo, las primeras películas, hubo conciertos, por primera vez se presentó una ópera. Es en realidad toda una síntesis de lo que ha sido la actividad artística en la ciudad. En el Teatro del Pueblo, que es el Francisco I. Madero, había exhibiciones de cine. Las películas venían en rollos. Cada rollo dilataba 10 minutos, pero el cine tenía solo una máquina. Entonces, una vez proyectada el rollo, había que esperar a que se reembobinara para que ya pusieran el segundo rollo. Entonces una exhibición de una película dilataba más de 3 horas. Salía uno del cine como a las 10, 11 de la noche y pues nunca encontramos a la carreta San Pascualito. Esta antigua casa en el barrio de San Jacinto es una de las mejor conservadas del centro de la ciudad y ahora alberga el Museo del Café. Es una casa de principios del siglo XX
que originalmente fue la casa del médico Rafael Grajales, el fundador de la Cruz Roja en Tuxtla Gutiérrez, que además a su muerte la heredó al Estado para que se convirtiera en museo. Aquí fue la primera sede del actual Museo Regional de Chiapas. Mucha de la colección arqueológica que ahora seguimos viendo en ese museo estuvo aquí expuesta por primera vez, y aquí se desarrollaron, en términos de la investigación del pasado prehispánico, muchos acontecimientos importantes, función de que cuando se hizo este primer museo era una etapa de gran efervescencia para la investigación y la formación de la identidad nacional del siglo XX en México. Un recorrido por la historia y la tradición de cualquier ciudad incluye un recorrido por los sabores, como por ejemplo en el centro de Tuxtla se puede disfrutar tanto del pozol como de los tacos de cochito y otros platillos que son muy representativos de este lugar que está en pleno corazón de la actividad económica, política, cívica, social de Tuxtla Gutiérrez. Esta cicatriz en plena avenida central es parte de la historia de la ciudad, específicamente de la historia ecológica. Marca al río Jotipac, un río que fue embovedado y que atraviesa el tercero de los barrios originales de Tuxtla, el barrio de San Andrés. Los ríos embovedados tienen también sus afluentes secundarios. De esos 20, el diámetro mayor, el que yo conozco hasta ahorita, es el que está desde la 9ª sur, viene por la Jamaipac, pasa por la 16 Poniente y descarga en el río Sabinal. Ese es el embovedado más grande que yo conozco. El primero que se hizo embovedado, que tengo yo enterado, fue en el siglo XVII. Tenía 2.403 habitantes, Tuxtla Gutiérrez. Y el río que aparece es el que está en la 9ª sur y 2ª Poniente. Venía por la Casa de los Ancianos, que era antes ahí la Casa de los Ancianos, y luego pasa en la 1ª Oriente, pasa ahí y es el que pasa por la Lotería Nacional y se va al río Sabinal. El siglo XVII, fue de acuerdo, conforme iba creciendo la ciudad, se iban embovedando los arroyos, los afluentes. Sobre ese río Jotipac se construyó este edificio que, aunque su fachada no es la original, es un edificio muy antiguo de principios del siglo XX que albergó la primera normal de Tuxtla Gutiérrez junto con su escuela primaria anexa, que además fue Congreso del Estado y tuvo otras funciones. Detrás de esta fachada hay muros centenarios que hablan de generaciones de estudiantes tuxtlecos y chiapanecos. Cuando se construyó esta casa, que es una de las más antiguas del centro de Tuxtla a principios del siglo XX, los habitantes ya no tenían la noción de que estaba en el barrio de San Andrés, uno de los 4 barrios originales marcados en el siglo XVI. Esta casa es una casa que tiene que ver con la literatura. Aquí vivió de niño Heraclio Cepeda, Laco Cepeda, pero además, por si fuera poco, la casa es vecina del terreno donde estaba la casa de Enoc Cancino, el autor del Canto a Chiapas. O sea, estamos hablando de una cuadra literaria que además está muy cerca ya de los edificios también antiguos del antiguo ICACH, los edificios construidos en los años 40 por el arquitecto Francisco D'Amico.
La Catedral de San Marcos es el edificio más antiguo de la ciudad, es el que marcó el centro de la traza original de San Marcos Tuxtla y el corazón de los 4 barrios originales. La Catedral de San Marcos todavía conserva muchos de sus elementos originales, por ejemplo, el ábside y el crucero, esta parte posterior del templo, datan del siglo XVI. Así aparecen, por ejemplo, en el plano de 1812. Además, hasta los años 70 o principios de los años 80 del siglo pasado, esta parte de la catedral marcaba el Callejón del Sacrificio, llamado así porque Joaquín Miguel Gutiérrez precisamente murió perseguido por sus enemigos, cayendo de la parte alta del templo de San Marcos hacia la calle. Una placa lo recuerda ese momento, ese hecho trágico. Estamos ahora en la fachada principal del templo de San Marcos. El arqueólogo Eliseo Linares propone que esta escalinata que conduce a las puertas, tanto principal como laterales del templo, se deben a que fue construido sobre una plataforma prehispánica, es decir, estamos en el centro de San Marcos Tuxtla, del San Marcos Tuxtla, ordenado por los dominicos en el siglo XVI, pero también en el centro del Coyatocmó prehispánico, que era el lugar que en lengua náhuatl se llamó Toxtlán o Toxtlán, o sea, el lugar de los conejos. El templo de San Marcos es, como ya mencioné, el lugar más antiguo del centro de la ciudad y por lo tanto conserva una serie de historias que tienen que ver con personajes y leyendas. Por ejemplo, aquí se originó algo que es muy tuxtleco, que es el culto a San Pascualito, que todavía se conserva y que es algo muy particular de la ciudad. Se contaban muchas leyendas sobre la carreta de San Pascualito. Yo recuerdo que comentando entre la familia, un día los mayores dijeron que anoche había pasado la carreta de San Pascualito y se llevó a don Abraham Gamboa. Y efectivamente la noche anterior había fallecido este personaje de Tuxtla. Esta historia se remonta a principios del siglo XIX, cuando en las desoladas noches un misterioso jinete recorría las empedradas calles de Tuxtla Gutiérrez. El rechinado de una carreta de madera, los cascos de un caballo que resonaban en su andar y un fuerte frío eran las señales de que un habitante del pueblo estaba por morir. Se dice que era la muerte que venía a llevarse a una persona consigo. El jinete era un monje vestido de negro, cuyo rostro era el de una calavera. El templo de San Marcos en su interior es muy digno de visitar porque conserva elementos arquitectónicos, artísticos de varias épocas y aunque ha sido remodelado en más de una ocasión, conserva la traza, las líneas generales de la fachada, el tamaño, la nave de la época en que fue fundado. En el cruce de los dos ejes originales de la traza de la ciudad, o sea, la calle central y la avenida central, se levantó en los años 50 el edificio Corso, que es un símbolo de la modernidad llegada a Tuxtla en términos arquitectónicos. Es creación del arquitecto Gabriel D'Amico, fue la primera construcción de varias plantas que estuvo en el entorno del Parque Central y significó la llegada de una nueva visión de lo que sería la ciudad moderna. Este edificio todavía se conserva como uno de los hitos urbanos en el pleno corazón de Tuxtla. Estamos ahora en el centro del barrio de San Miguel, el último de los 4 barrios originales del Tuxtla del siglo XVI, del Tuxtla, San Marcos Tuxtla. El barrio de San Miguel mantuvo su capilla en ruinas hasta los años 30 del siglo pasado y esta calle, que es la primera poniente, se convirtió en la calle del comercio
a partir del traslado del mercado de la plaza principal al barrio del Calvario. Por cierto, Jaime Sabines nació también en una casa de este barrio de San Miguel. En la calle del Comercio podemos también ver un paisaje que ya es histórico, el paisaje de la modernidad tuxtleca. Aquellos edificios de varios niveles que se construyeron desde los años 50 a los años 70 y que marcan todavía el perfil de la calle. Es interesante mencionar que estos edificios son, por un lado, la modernidad para la ciudad, pero también en un momento en que la ciudad, la capital, se convirtió en la principal población de Chiapas. Antes no era la mayor ciudad del estado y lo fue a partir de 1970, y esta prosperidad, este aumento de la demografía se refleja arquitectónicamente en estos edificios altos para la ciudad que se construyeron en esta época y que se conservan todavía en esta zona del antiguo barrio de San Miguel. Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, del centro de la ciudad y en realidad de toda la ciudad, es el antiguo Palacio Municipal, construido en los años 40 del siglo XX por el arquitecto Francisco D'Amico. El arquitecto, que además construyó varios edificios importantes, cambió mucho de la imagen urbana de Tuxtla. Le debemos mucha obra a este arquitecto. Hizo este edificio en un estilo neocolonial, respondiendo a las inquietudes estéticas y políticas del nacionalismo revolucionario de la época. Ahora se conserva este edificio como uno de los lugares más emblemáticos, más icónicos, y que sigue siendo un referente en la traza urbana de lo que yo llamo el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez. Terminar un recorrido por la memoria de Tuxtla, nada mejor que un buen café, y más si se está junto al poema El Canto a Chiapas de Noé Cancino. Y el lugar es un lugar emblemático, el Café Avenida, desde los años 60, en el pleno corazón de Tuxtla. Tuxtla es una ciudad llena de historia, llena de personajes, llena de memoria, llena de literatura, llena de muchos valores que yo creo que los tuxtlecos debemos conocer y, por supuesto, debemos de dar a conocer a nuestros visitantes. Esta es la historia de Tuxtla, este es el centro de Tuxtla, este es el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez.